calculado en 20, en 40 gramos, ¿verdad? Y mi valencia, que es 1. ¿Por qué es 1, compañeros? Es 1 porque es una base y tiene OH. ¿Cuánto? Tiene solo 1. Por eso es un 1 aquí. 1. Entonces es 40 Beleza, gramos. profe. Sí, escucho. Quando eu vou saber quando é ácido ou quando é base? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Una sustancia es ácida, esta sustancia, por ejemplo, es ácida porque lo que tiene es hidrógeno, es solo hidrógeno como elemento, por ejemplo, ácido clorhídrico, ¿verdad? Ácido clorhídrico, por ejemplo, ácido sulfúrico, ¿verdad? Por ejemplo, ácido fosfórico. Vos te das cuenta que tiene AH tiene el potencial de hidrógeno relacionado al hidrógeno nomás, ¿verdad? Sin embargo, la base es aquel que en su fórmula tiene OH. Por ejemplo, tenemos hidróxido de calcio, por ejemplo, ¿verdad? OH2. Vos ves que tiene OH. Entonces, esta es una base. Esto es un ácido. Por ejemplo, H3, perdón, un Fe, perdón, o H, 3, por ejemplo. Esa es una base. Entonces, como en tu fórmula vas a hacer, si tiene OH de esa manera, entonces son bases. Si tiene hidrógeno así, entonces es ácido. Y una sal es, por ejemplo, una sal bien, bien clásica. Yo tengo, por ejemplo, así. Perdón, 3. Una sal bien clásica. ¿Sí? Ahí. Este, por ejemplo, es una sal. Una sal porque no tiene OH, tampoco tiene hidrógeno. Y como yo ya saber, entonces multiplico la valencia. 3 por 2, 6. Es una sal. Este voy a multiplicar por 1. O sea, dividir por 1. Este, el peso molecular dividido por 2. Este, el peso molecular dividido por 3, porque tiene 3 de hidrógeno. En la base, su peso molecular voy a dividir por 2. En este, el hidróxido férrico, su peso molecular voy a dividir por 3. Y el fosfato de calcio, el peso molecular voy a dividir por 6. O sea, yo tengo para saber qué es un ácido, cuando es un ácido, cuando es una sal o cuando es una base. Ok. ¿Aclarado? Dale, profe. Ok. Seguimos, chicos. ¿Cómo está el viernes de ustedes? ¿Preparado para descansar? Para Mais ou menos. quedarse, más o menos. Es para quedarse en casa, Yo ¿eh? quiero estudiar. Aproveché de estudiar, ¿verdad? Yo hacer mis documentos, que tengo miles de cosas que hacer y me molesta, su hija. Pero ahora que va a cerrarse todo, contemporáneo, por ejemplo, dice que va a cerrar todo. Entonces, a quedarse en casa. Bueno, entonces yo tengo la primera, como le dije, vamos a hacer al revés la forma. Primero, equivalente químico. Peso molecular dividido la valencia. Entonces, 40 dividido 1, 40. Ahora voy a hacer la constante química, que es el peso del soluto dividido equivalente químico. El peso del soluto es 80. ¿De dónde yo quité ese 80? Aquí está el dato. 80. Y su equivalente es 40, que quité de acá. Traje 40 acá. Mi constante químico va a ser 2. ¿Eh? Entonces, me falta solamente ya hacer la normalidad. La normalidad es la constante química dividido el volumen. Mi constante químico es 2 y mi volumen es 1,5.
En realidad acá yo no necesité calcular mi litro porque ya estaba lo 1,5, ¿verdad? Entonces tuve facilidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí tengo 1,5 y es 1,33 la normalidad. La normalidad. Se hace en cuestión de número de moles. Perfecto. En el caso de la osmolaridad, que es la presión osmótica, o sea, la fuerza que ejerce un líquido sobre una membrana, ¿verdad? Se llama osmolaridad. Se hace de dos maneras. La osmolaridad se hace llevando en cuenta, uno, el origen del soluto, ¿verdad? El origen del soluto. Puede ser iónica o puede ser molecular. Entonces, muchas veces es conveniente expresar la concentración de una solución en función del número total de partículas y no de moléculas disueltas en la misma. Esta es la parte que más se utiliza en medicina, ¿verdad? Definiremos al osmol como una solución de partículas. En fisiología se usa bastante. La osmolaridad indica el número de osmoles, o sea, presión que ejerce una molécula partícula sobre la membrana de soluto por litro de solución. A eso se refiere osmolaridad. O sea, espero que se entienda bien. Osmolaridad. Osmolaridad. Número de moles. Osmolaridad. Presión ejercida sobre las partículas o sobre la célula para que pueda entrar dentro del citosol. O sea, yo tengo, por ejemplo, un citosol, ¿verdad? Es, como dice citosol, es decir, hay un líquido dentro de la célula y la otra sustancia, la sustancia que quieren entrar en él, tiene que entrar obedeciendo ciertas condiciones. Y una de ellas, como estudiamos flujo, ¿verdad? Presión en partícula y en carga. Estudiamos nosotros en gradiente, estudiamos nosotros en potencial de acción y ahora vamos a estudiar cálculo que determina en eso. Bueno, entonces, para que nosotros podamos calcular la osmolaridad, el número de moles, hacemos así. Vamos a llamarle I al número de partículas que tenemos. Entonces, va a ser así. Número de osmoles es igual al número de moles, que es lo que hicimos en el primer ejercicio, por la propiedad o de osmolaridad que es relacionado a I. Entonces, la osmolaridad es igual al número de moles por I. Ahí me va a decir, profesor, pero ¿qué es lo que es I? Este I. Acá es súper fácil porque es solamente agregamos a la molaridad, agregamos el factor I, que es la constante, ¿verdad? O sea, la relación. ¿Y qué es I? I se refiere al número de partículas, o sea, cuerpo que posee. Por ejemplo, una molécula entera, una glucosa, por ejemplo, él entra dentro de la célula como una unidad. O sea, no entra solo carbono, hidrógeno, no entra solo carbono, después entra hidrógeno o entra después oxígeno, no, entra como todo. Y en el caso de los iónicos sí entra uno a uno. Por eso es diferente los cálculos para partícula y para molécula. Entonces, y se va a referir a número de partículas, donde I es el número de partículas en que se disocia una molécula dada. El valor de I depende de la fórmula. Si la solución es molecular, entonces siempre va a ser 1. ¿Por qué 1? Porque las moléculas, así como hicimos en potencial de acción, ecuación de Nernst, por ejemplo, hicimos, y la glucosa, él entra como glucosa. ¿Qué significa eso? Él tiene carbono, hidrógeno, oxígeno. Él entra así, es como una identidad de él. Sin embargo, cuando es iónica, por ejemplo, una solución iónica, ¿qué tiene solución iónica? Tiene sodio, potasio, calcio. Entonces ahí vamos a calcular uno a uno, uno para sodio, uno para potasio y uno para el calcio, así como hicimos en el ejercicio de ecuación de Nernst. Se relaciona a la ecuación de Nernst. Bueno, por eso tenemos así, ¿verdad? Si una solución tiene una fórmula de ionización I igual a A, por ejemplo,
Acá, por ejemplo, tenemos el ácido nítrico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo él se va a ionizar? Se va a ionizar el hidrógeno y se va a ionizar con el grupo NO3. Entonces, mi ion es 2. ¿Verdad? Se va ionizando de esa manera. Por ejemplo, acá yo tengo ácido sulfúrico, ¿verdad? Entonces él se va a ionizar en 3. En 3. 1, 2, 3. Aquí, ¿por qué? Porque acá es solamente hay un hidrógeno. En este caso hay dos hidrógenos. Y en este caso yo tengo el OH como uno y el aluminio como otro. Entonces acá va a ser mi constante iónico, va a ser 4. Voy a volver a repetir por si alguien no pudo entender. El constante, el valor de ionización del ácido nítrico es 2. ¿Por qué es 2? Porque la única ionización posible es la separación del hidrógeno y del grupo nitro, esto, NO3. Punto se va a ir, punto se va a ir. Entonces se disuelve así. Sin embargo, el ácido sulfúrico va a ocurrir la misma cosa, pero la ionización va a ser uno de SO4 y 2 del hidrógeno, porque el hidrógeno va a ir uno arriba y otro abajo. Son dos hidrógenos y no sé si se acuerdan ustedes de química, ¿verdad? Radicales. ¿Qué es un radical? Un radical es cuando trabaja junto. ¿Se acuerdan? Radical es cuando trabaja junto. Este es un radical. Esto como si fuera que yo tengo separado así, ¿verdad? Que así se queda mejor. Okay. Entonces, esto es como si fuera uno. O sea, acá uno de sulfato y dos de hidrógeno. Entonces, total son tres. Acá el aluminio, porque va a ser cuatro. Porque el OH son tres. Y el aluminio es más uno. Entonces, ¿en cuántos partes se puede dividir? En cuatro. ¿Cómo le digo? Pregunta o comentario. Porque siempre me trabo un poquitito para que la gente me entienda. Puedo volver a repetir si no me entendieron o puedo pasar si ya entendieron. Profe, Profe, ¿puedes repetir, por favor? sí, por favor. Sí, vale. Sabíalo. Bueno, vamos a partir, porque este es química. Acá es química, a veces es la cuestión. Acuérdate que cuando esto es radical, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de radicales? Radical es cuando trabaja junto. ¿Y qué es la ionización? Ionización es separación. ¿Está? Separación, se separa. Entonces, esta molécula, ¿en cuántas partes se puede separar? Se puede separar en dos partes. Solo en dos partes. ¿Por qué? Porque o sea, se puede separar en dos partes, no solo. Se separa en hidrógeno y se separa en el grupo nitro. Esto no puede separarse, y nitrógeno y oxígeno no se pueden separar. Él se va junto. ¿Verdad? Este acá siempre va a estar junto. Profe, ¿Bien? todos los Sí. elementos que le acompañan al oxígeno sí o sí se van juntos. Mm, no sería así ¿cómo te decir? Tan estricto así, pero cuando tenemos radicales, sí. Porque si decimos eso sería, por ejemplo, hay situaciones donde no se presenta esto. Pero más o menos, o sea, en todo lo que tenga radical. ¿Qué significa radical? Aquel que sea capaz de desprender un hidrógeno o un OH. Este es radical, se queda él cargado eléctricamente. Este es un radical. Si él pierde este hidrógeno, él se convierte en un radical, ¿verdad? Eso estudiamos en... Bueno, entonces acá yo ya separo, este ácido nítrico voy a separar en dos. Uno y dos partes. El ácido sulfúrico, ¿en cuántas partes se puede separar? Se va a hacer, ¿cuántos elementos eh, va a tenerlo, ¿verdad? 14 metros. Va a tener el radical sulfato, uno, base uno. ¿Y cuánto hidrógeno acá hay, chicos? ¿Cuánto hidrógeno hay? ¿Eh? Dos.
2. Entonces va a ser 2 hidrógeno y más un radical. ¿Cuánto va a ser en total su ionización? ¿En cuántas partes se va a separar? 3. En 3. Va a haber un grupo que va a ser 1, que va a ser que más grande, porque va a ser sulfato, y se va a separar el otro en 2, hidrógeno, hidrógeno. Este que está acá, ¿en cuántas partes se va a separar? Porque yo tengo el grupo funcional hidroxilo, ¿verdad? Oxidrilo, acá tengo. ¿Cuánto hay acá? 3. 3, 3. Y más 3. el aluminio, ¿cuánto va a ser en total? 4 entonces, ¿verdad? 4. Profe, Mm. o sea que Sí. si por ejemplo el de arriba estuviese entre paréntesis, el nitrógeno y el oxígeno, Ujú. ahí sería entonces 4 también. Acá si estuviese entre paréntesis, Sí, solo el pero nitrógeno y el oxígeno y el 3 afuera del paréntesis. afuera, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Porque acá, ahí es, como este, como este, como este. Sí, como ese. Exactamente, solo que como este es individual, son 3, acá ahí son 3 OH. Ujú. Acá no es 3 OH, acá es uno nomás. Sí, Porque sí, es sí, no, pero NO3 junto. a lo que voy es que siempre que haya, por ejemplo, un paréntesis y el número afuera, entonces se suma el número que está afuera más el que está Más, aislado. exactamente, ahí, exactamente. Porque se va a ionizar, se va a separar. Ahí está. Estuviste ahí. Exactamente eso. Ahí mismo. Bueno, ¿qué tal? ¿Y ahora? ¿Paso? Ya. Ok, Ahí sí, profe, perfecto. gracias. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a entender. Este es súper facilito, creo que es uno de los ejercicios más fáciles que hay. Dice así, por ejemplo, una solución de 1 molar de glucosa será igual a una solución de 1 osmolar de glucosa. Va, eres, porque glucosa, acuérdense, a glucosa no le pasa el que le pasa a este. ¿Por qué? Porque esta solución son sustancias ionizables. Ionizables son separables. Entonces, la glucosa siempre su mole va a ser 1. Porque la glucosa es una sustancia molecular. Es una sustancia molecular. Sin embargo, una solución, por ejemplo, de cloruro de calcio, su presión molar va a ser 3, va a ser 3. Porque calcio hay 1 y cloro hay 2. 2 más 1 son 3. Entonces, porque en el agua, cuando yo pongo el cloruro de calcio en el agua él se va a separar en calcio y en cloro. Por eso él va a formar 3 partículas de calcio y de cloro. Ellos van a estar esparciéndose ahí. Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces voy a repetir porque eso voy a pasarle a ustedes una dirección que van a escuchar, que le va a ayudar muchísimo a ustedes. Enseguida le voy a pasar en un podcast de uno que yo suelo escuchar, que a mí me gusta mucho y que le va a servir a ustedes también. Bueno, entonces, una solución de cloruro de calcio es igual a 1 de calcio y 2 de cloro. Entonces, 2 más 1 da 3. ¿Por qué eso? Porque si yo tengo, por ejemplo, un recipiente así y le pongo cloro de calcio adentro, como es una sustancia iónica, se va a separar calcio por un lado y cloro por otro lado. ¿Cuánto cloro? 2, perdón, 2 cloro por cada átomo de calcio. Por eso es 3. La relación entre lo que es la molaridad y normalidad, la fórmula que relaciona ambas unidades es la normalidad es igual a la molaridad por la valencia. Pregunto, valencia, ¿cómo era la valencia? Si era hidrógeno, si era ácido, ¿cómo era? ¿Cómo yo voy a saber de un ácido su valencia? Profe, eso no es que si es ácido tiene siempre hidrógeno. Sí, entonces para ácido es la cantidad de hidrógeno. Hidrógeno. Y si es base, la cantidad de quién era. Oxígeno o no.
OH. Eso, André. Boa tarde, André. Pensei que você nem apareceu, cara. Hoy estoy acá. Eita, Andrés, ¿eh? Sí, por la cantidad de OH, ¿verdad? Y si es una sal, se multiplican las valencias. Bueno, muy bien. Entonces, así nomás se hace para calcular la relación entre la molaridad y normalidad. Normalidad es igual a molaridad por valencia. Y yo puedo tener una sustancia en molar y yo puedo pasar eso a normalidad. Depende si los cálculos que necesito es normalidad. En la práctica médica, claro, ustedes no hacen los cálculos hacen los farmacéuticos y eso, ¿verdad? Pero sí ustedes deben de tener esa para darle la presión osmótica después, ¿verdad? Bueno, la propuesta que tenemos es lo siguiente. Son 3 ejercicios, pequeños ejercicios para cada una de las unidades que estudiamos. Son 3 ejercicios para calcular gramos por litro, ¿verdad? Por ejemplo, dice, calcule la concentración de gramos litro de una solución que contiene 800 ml en 20 gramos de soluto. Entonces, para concentración gramos por litro. El otro ejercicio dice, son disueltos 400 gramos de cloruro de sodio en agua, suficiente para 2 litros. Determine la concentración en gramos litro. Y el otro ejercicio dice, la concentración de una solución es de 20 gramos litro. Determine el volumen de solución sabiendo que contiene 75 gramos de soluto. Bueno, ¿dónde yo voy a mirar para hacer ese ejercicio? Voy a subirme arriba y voy a mirar este. Este ejercicio me va a ayudar a hacer. ¿Qué fórmula voy a usar? Voy a usar la fórmula de número de moles dividido volumen. Este es lo que voy a usar para calcular. Son 3 ejercicios de gramos por litro. Y luego vamos a tener 3 ejercicios de molaridad. Molaridad, por ejemplo, dice una solución contiene 0,5 mol en 600 ml. Calcule la molaridad. El otro son disueltos, 24,4 gramos de cloruro de sodio, sal en 2000 ml de solución. Acá cuando me dice 2000 ml, yo tengo que pasar a litro, ¿verdad? 2 litros. Y este también tengo que pasar a litro. Y calcule la masa del cianuro, ¿verdad? Ácido cianúrico, que debe ser disuelta en agua para obtener una solución de 0,6 molar. Acá hay una, no, era profalama, casi dije, ¿verdad? Bueno, espero que descubran el secreto. Acá está para molaridad. Y acá este es para la normalidad. ¿Ven ustedes la diferencia? En molaridad yo le pongo los pesos atómicos de los elementos, ¿verdad? La fórmula y los pesos atómicos. Y en la normalidad le pongo los pesos atómicos de los elementos más la valencia. O sea, la diferencia, porque en normalidad vas a usar la valencia. Ahí están los ejercicios para practicar y osmolaridad va a ser un texto que yo le voy a pasar. Bueno, son 3 ejercicios acá, son 3 ejercicios aquí, son 3 ejercicios para recordar, porque la verdad es recordar cómo se hace soluciones, relación de solución, solvente y soluto. Ahí, muy bien. ¿Alguna duda, queridos compañeros? Ahora no, cualquier cosa. E hasta que hagamos, vamos Na hora dando da cuenta. resolução, a gente vai ter várias. Ay, vale, no hay problema. Ustedes me pueden mensajear. Agora não, profe. Le dejo, hagan ahí, ustedes me mensajean para cualquier duda que tengan, ¿sí? Dale, ¿Está bien? está. ¿Alguna Profe, duda, ¿y el chicos? Sí. límite Profe, ¿y de el slide tiempo? ya está en la plataforma? Este ya está. Puedes mirar un poco, confirmame. Profe, ¿y el límite de tiempo para entregar este? Está en la plataforma ya, creo que ya puse Bueno. los datos y todo. Está bien, gracias. Porque en la plataforma está en forma de Word y está en forma de PDF. Ustedes van a responder al que está en forma de Word.